Bienvenidos a nuestro segundo podcast Detrás de los Taxes. Mi nombre es Vanadis Pérez y aquí estoy con mi compañero José Linares y hoy vamos a hablar de los errores más comunes que presentan las empresas y las personas en sus taxes. Buenas tardes, señores. Gracias por estar en este espacio con nosotros. Y sí, mi nombre es José Linares, como dijo Vanadis. Y hoy vamos a conversar, porque vamos a hacer como especie de un Sí, conversatorio claro, para que de no se eso se haga trata este. tan estructurado de los errores más comunes que se cometen en la temporada de taxes, sobre todo con... Las personas, los contribuyentes, que usualmente siempre nos llega un contribuyente con un error más común en los taxes. ¿Y cuál sería? Que tienen una declaración con un número de social incorrecto, un número de dirección incorrecto, unos ingresos incorrectos, unos gastos incorrectos y hay que enmendar una declaración. Obviamente eso se puede hacer, pero la idea es no hacer. O sea, porque ustedes cuando van con un preparador, ustedes tienen que ir con una persona que se encargue de hacer un due diligence. Este due diligence es para verificar que toda la información que ustedes le dan a él esté correcta y él pueda procesar sus taxes. Es En, importante esa parte de la diligencia de vida porque aquí es donde se cometen el mayor de los errores. Nos conseguimos con personas que llegan a nuestras oficinas Ujú. con ese tipo de errores donde no hacen una revisión completa de su documentación, porque Sí. eso es súper importante, el hecho de tener la documentación completa para presentar los taxes. Entonces, ¿qué nos conseguimos? Con personas que no presentan formularios porque no les llegó, porque no hicieron la diligencia para buscarlos. Hay personas que tienen errores con el mercado de salud, importante eso Ah, también. sí, que envían los taxes. Bueno, nos ha pasado demasiado que, por ejemplo, gracias, nosotros tenemos un software que obviamente cuando enviamos la declaración nos indica esta persona tiene una forma 1095, por lo tanto no puede someter una declaración sin su declaración de seguro médico. Sin embargo, hay otras software que no te dicen esa información y la persona, si está esperando un reembolso o tiene un pago pendiente, se le puede multiplicar o le puede O bajar. pasa también mucho que la persona en el año cambia de mercado de provider, o sea, se va de Oscar a Florida Blue Ujú. y nos entrega un solo formulario de lo que reportó solamente en Oscar. Y resulta que si usted se cambió varias veces en el mercado de salud durante el año, tiene que tener varios 1095A. Entonces nos llegan con que solamente tienen uno, Sí, y se tienen como tres. envía, se presenta y si tiene un reembolso, entonces eso lo paralizan porque el IRS dice, epa, este contribuyente me presentó una sola forma y Exacto. tiene, según lo que yo tengo en mis reportes, tres. Entonces ahí comienza el dilema porque el contribuyente, más allá de pensar que faltó un documento de su parte, a- Que cree que nosotros cree fuimos que los culpables. nosotros cometimos un error en su Exacto. declaración y resulta que epa, y le hemos dicho al cliente, tienes otra forma 1095 porque ya por experiencia sabemos que el cliente que nos presenta una 1095A por la mitad tiene otra, Sí, a menos que se haya retirado del mercado de salud a y mitad de a año. mitad de año y pasa porque en su empleo pues O simplemente cambiaron de dirección, no le llegó la 1095, porque correcto. usualmente el mercado de salud lo envía por Entonces correo inmediatamente postal. cuando el IRS manda la carta al contribuyente y le dice, tu reembolso está paralizado, entonces empieza el dilema a llamarnos y a preguntarnos qué pasó aquí, qué Ajá. hiciste, por qué no me Es la culpa de pagan la José, es la culpa de culpa de Vanadi. Entonces Vanadi. empieza ese tema y nosotros, por supuesto, por experiencia ya sabemos qué fue lo que pasó y le indicamos qué hacer para que su reembolso se Sí, siga lo andando. más sano de esto es que hay solución, obviamente. Por eso es que indicamos que hagamos una due diligence para saber cuáles son las formas que ustedes van a tener pendiente para su declaración de impuestos. Sin embargo, es importante saber que para todo hay una solución y que a veces no siempre es problema del preparador, o sea, como quiere, Sí, sí. o sea, Mira, hay, simplemente que es una manera de que hay muchos clientes que no saben todo este sistema de la declaración correcto. de impuestos. Adicionalmente a eso, eso es uno de los errores, pero hay muchísimos. Hay Ujú. contribuyentes en donde tú en la entrevista le dices, tienes otro formulario W2, 1099, 1099 intereses que manda el banco, y Sí. ellos muy seguramente te dicen, ya, esto es todo, y resulta que luego llegan, Dos hojitas. Y cuando vienen tienen como 20. resulta y acontece que después el IRS le manda su carta, señores, siendo multados porque a usted le faltó presentar un formulario. Es Ujú. importantísimo, y esto es una información que se le envía al contribuyente, que tienen que hacer un checklist de toda aquella documentación que se necesita
para elaborar sus taxes, porque nosotros igual se lo vamos a pedir. Claro, O sea, y no hay tanto, y también esto va para las personas que están apenas empezando con una declaración de impuestos, porque entendemos que hay mucha migración ahora y están empezando su primera declaración y obviamente no saben cuáles son los documentos de presentar en su correcto. declaración. Entonces siempre es bueno tener una idea de preguntar, esto es lo que debo tener. Nosotros, sin embargo, siempre mandamos como un checklist de todos los documentos que ustedes posiblemente podían recibir para una declaración, Sí, pero siempre va a haber algo siempre que hay algo, falte. el contribuyente siempre es el que tiene la última palabra, porque Sí. es él el que tiene la documentación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mire, ya hicimos la diligencia de vida, ya no te falta nada, es seguro, sí, lo documentamos en nuestro sistema, porque nos ha pasado que hacemos esas preguntas, al contribuyente le llega la multa y resulta que te dicen, tú no me dijiste nada y resulta que en mis notas está que sí, lo dije. Exacto. Hay una cosa muy importante, Vanessa, que también que tenemos que comentar, que es que nosotros como latinoamericanos no tenemos la cultura de pagar impuestos. Entonces Correcto. nos llegan muchos contribuyentes eh, ya entrando a la oficina, No quiero pagar impuestos. no quiero pagar impuestos. Entonces, señores, es muy importante que sepamos que en este país todos debemos declarar y Cumplir con las pagar obligaciones. nuestros impuestos si nos toca pagar. Porque una cosa también tenemos que tener clara. El hecho de que declare mis taxes no quiere decir que tenga que pagar. Correcto. Porque en ocasiones la base imponible da cero y bueno, no pagas impuestos federales, pero Y también que puede que tengan algunos créditos fiscales, también beneficios fiscales, hijos dependientes, o sea, dependientes, obviamente, y que ayuden con su impuesto a pagar, que eso, o un reembolso posible. también tenemos, ya que tocas el tema del reembolso, es importante también, señores, hacer la observación y no quiero que mis clientes, yo creo que si a mí el IRS me pagara por concientizar al cliente, bueno, fuera millonario. Porque porque es que nos toca hacer una conversación previa o tener una conversación previa con el cliente para Claro. explicarle por qué tú tienes que en este país pagar impuestos. Además, y disculpa que te interrumpa, que yo sé que tú dices que yo hablo mucho, Sí, habla mucho. este, además de que nos creemos merecedores de un reembolso de plano. Sí, que porque mi primo, mi hermano tiene la misma cantidad de hijos que yo y porque así tiene reembolso y yo no tengo reembolso, obviamente la situación fiscal de tu primo, hermano, tío, etcétera, No es es la diferente a la tuya. Ingresos, W2, 1099, todo cambia. El año pasado tuviste reembolso, este año no lo tienes, todo puede suceder en un año Todo va a fiscal. depender, señores, de su ingreso anual Ujú. y de cuánto, una vez aplicado las deducciones, quede tu ingreso neto. Entras en unos brackets, una tabla que existe en el IRS, Correcto. y que va del basado 10 en esa al- tabla hasta el 37%. Ujú. Y entonces, si en esa, dependiendo de tu ingreso neto, como quedes en esa tabla, tú vas a ser merecedor de aquellos beneficios que otorga el IRS. Entonces, es importante el cliente que ya tenemos ya está concientizado, ¿no? Unos huyen, unos dicen, no, esto no es lo que yo quiero un reembolso, yo no quiero pagar, y bueno, Porque de paso, y ahí es importante que No se toques el puede. punto también, porque entonces a veces creemos que el mejor preparador de impuestos Es el que te es reembolsa. el que nos consigue un reembolso más grande. sí, no. Y resulta, amigos míos, que eso tiene su proceso. Y el ser merecedor de un crédito reembolsable, pues tienes que tener su estructura. Entonces, señores, Y soportes, sobre todo. ¿cuál es nuestro trabajo, Vanadi, como preparadores de impuestos? Instruir al cliente, al contribuyente, a que no tiene que pagar impuestos, pero también no tiene que ser merecedor de reembolso. O sea, si va a pagar impuestos, sí va a pagar. Si le toca, le toca. Simplemente es así. Entonces, ¿qué pasa mucho? Que sobre todo con el cliente nuevo, porque ya les comenté que el cliente que ya está con nosotros está concientizado. Y que bueno, ¿cuál es el trabajo de un buen preparador de impuestos? Aplicar todas Las aquellos reglas. beneficios, Ujú. porque el IRS no solamente te quita dinero pagando impuestos, el IRS te da sus beneficios también. Ujú. Entonces, aquel preparador de impuestos que esté actualizado con la información, Las reglas, las que leyes. esté estudiando, nosotros en lo particular pasamos todo el año Estudiando. estudiando y actualizándonos con la información. Entonces, aquel preparador de impuestos que aplique todo lo aprendido, la experiencia que tiene y haga que yo tenga un reembolso porque estoy aprovechando el sistema legalmente hablando, Ujú. ese es el mejor preparador de impuestos. Exacto. ¿Ok? Otra cosa que es súper importante decir y es el anexo C, el gran anexo C. ¿Qué pasa aquí?
Hay mucho, este es el error más fuerte que hemos visto. De hecho, en esta temporada de taxes lo he visto en muchas personas que han venido nuevas a nuestra oficina, donde hacen un anexo C en negativo, menos 20.000, menos 12.000, fatal, para que su W2, que no pagó estimados impuestos o withholding, baje y no tenga que pagar impuestos. Entonces, eso es fatal. El IRS sabe que eso lo hacen